Entonces, la clase Profesor, anterior, dime. ya no, ahora ¿Sí? lo escucho. No, escucháis. Ya, vamos a comenzar entonces. La clase anterior, ¿no es cierto? Vimos las etapas referidas a el crecimiento evolutivo, ¿no es cierto? Los cambios que se van teniendo durante la vida, ya la niñez, la pubertad, la adultez y la vejez tienen diferentes características, ¿no es cierto? Que fuimos viendo, ya principalmente después nos fuimos centrando en la sexualidad humana, que tiene diferentes aspectos, ¿no es cierto? Como el aspecto afectivo, ético, social, psicológico, biológico, ¿no es cierto? Que van generándose cambios durante nuestra etapa de la vida con respecto a ellos. Y también se vieron, ¿no es cierto?, la importancia del aparato reproductor masculino, su funcionalidad, ¿no es cierto?, sus componentes, y hoy día toca ver, ¿no es cierto?, el aparato reproductor femenino, y también vamos a hablar un poquito sobre el ciclo menstrual. Ya en la próxima clase eh, se van a ver, ¿no es cierto?, referidos a... Bueno, después en algún momento, ¿no es cierto?, nos vamos a poder referir a algunas enfermedades infecciosas que puedan tener referimiento, ¿no es cierto?, a problemas sexuales. Entonces, partimos con el sistema reproductor, ¿no es cierto?, sus principales funciones, ¿no es cierto?, su principal importancia es recibir las células sexuales masculinas, y la idea, ¿no es cierto?, es que tenga la capacidad de generar las condiciones para que se unan también a la femenina, ya que tienen que estar aptos para que se produzca una unión entre estas dos células reproductivas. También, ¿no es cierto?, van a tener la capacidad de poder alojar al embrión y de favorecer su desarrollo, ¿ya? Durante 9 meses de gestación, que es el tiempo, ¿no es cierto?, que necesita el embrión para poder desarrollarse y poder generar, ¿no es cierto?, quizás su respiración, su aparato circulatorio ya funcione bien, ¿no es cierto?, que tenga independiente, pueda funcionar, ¿no es cierto?, ya no con su unión con la madre, necesita 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, durante todo ese tiempo debe estar en las condiciones apropiadas en el útero, principalmente, como vamos a ver más adelante, donde se va a alojar el embrión, y tiene que favorecer su desarrollo. Entonces, en el sistema reproductor femenino, estos órganos están ubicados en la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Y a diferencia del aparato reproductor masculino, casi todo, ¿no es cierto?, todo se encuentra en el interior, ¿ya? En el masculino, ¿no es cierto?, teníamos aparato, o sea, parte del aparato reproductor, ¿no es cierto?, se encontraba en el exterior, fuera del cuerpo, entre comillas, fuera del cuerpo, y eso era porque el hombre, ¿no es cierto?, necesita que los testículos estén a una menor temperatura para poder mantener sus espermatozoides. Menor temperatura que la del cuerpo. En cambio, la mujer no, ¿no es cierto? Todo lo contrario, el útero, ¿no es cierto?, donde se formará el embrión, va a necesitar estar en el interior, ¿no es cierto?, con una temperatura más adecuada, ya que va a estar, ¿no es cierto?, sin protección extra. También, ¿no es cierto?, tienen una parte externa, pero va a estar generalmente dada por lo que es la vagina, ¿no es cierto?, todo lo que conlleva a ella, ¿no es cierto?, los labios mayores, como vamos a ver después, labios menores, clítoris y el orificio. ¿Ya? Entonces, más que nada, solo eso sería el exterior. Pero una parte interna sería formada por eh, lo que vamos a ver más adelante, los ovarios, las trompas uterinas, útero y la vagina también, que se considera una parte interior, ya como es un tubo también. Entonces,
abordando, ¿no es cierto?, ya generalmente de lo que se trata el aparato reproductor más femenino, ¿no es cierto?, y sus principales componentes, y ahora los vamos a ver más en específico, ¿no es cierto?, y cuáles son sus funciones, ¿ya? Acá nos fijamos más que nada en las funciones generales, ¿no es cierto?, principales, que como lo vimos, ¿no es cierto?, son poder recibir las células masculinas y poder favorecer el desarrollo de un posterior organismo, ¿no es cierto?, un feto, y abordamos, ¿no es cierto?, las partes en general. Ahora tenemos en específico estas partes del aparato reproductor femenino. Vamos a tener la forma y la función principal. Ya acá también tenemos donde se encuentra aproximadamente, ¿no es cierto?, en este dibujo. Entonces tenemos la vulva, la cual va a estar formada por unos pliegues de piel llamados labios, que van a tener una forma de mucosa, ¿no es cierto?, más humectado en algunos casos, ¿no es cierto?, y cambia un poco la forma de la piel, ya es un poquito más roja, se puede decir, ¿no es cierto?, más cambia la piel, la forma, la composición. Y estos, ¿no es cierto?, se caracterizan por proteger la entrada, ¿no es cierto?, sellarse y evitar que entre cualquier contaminante, ¿no es cierto?, al interior. Luego viene la vagina, que es el conducto, ¿no es cierto?, que comunica el útero con el exterior y posee una forma de tubo, ¿no es cierto?, tiene la capacidad también de expandirse cuando sea necesario, ¿no es cierto?, para principalmente se puede expandir lo suficiente cuando tiene que tener el parto. También tenemos los ovarios, los cuales están acá, ¿no es cierto? Vamos aquí, ¿no es cierto? Están en su interior, o sea, en la primera parte la vulva, después viene la vagina y después vienen los ovarios, que se va a considerar, ¿no es cierto?, esto que está acá, que tiene una forma de almendra, como dice ahí, incluso el tamaño más o menos así, y van a ser los encargados de producir los óvulos. ¿Qué son los óvulos, no es cierto? Son los en la célula, ¿no es cierto?, femenina, que tiene que ver con la sexualidad, ¿no es cierto?, que va a llevar, ¿no es cierto?, las características de la mujer en ese caso. Y también estos ovarios van a producir las hormonas sexuales, ya van a tener unas glándulas que van a producir hormonas sexuales como son los estrógenos y la progesterona. Ya para recordar un poquito, cuando hablamos de los testículos en los hombres, lo que más fabricaban ellos era testosterona, acá las mujeres fabrican estrógenos y progesterona. Y estas hormonas, ¿no es cierto?, van a ser las encargadas de favorecer los... Parece que el mío igual había fallado un poco. Entonces, me quedan las trompas de falopio, que son conductos, ¿no es cierto?, que conectan los ovarios con el útero. Más que nada son de forma tubular, ¿no es cierto?, que van a conectar a los ovarios con el útero y van a permitir, ¿no es cierto?, que el ovario llegue al útero y se pueda fecundar posteriormente por aquí, ¿no es cierto? Y también, por último, tenemos el útero, ¿no es cierto?, que es el que está acá en el centro, y va a tener unas paredes, ¿no es cierto?, que son musculosas, las cuales van a tener esta capacidad de expandirse en el momento necesario y van a tener la capacidad de ser blandas para poder desarrollar al feto, ¿no es cierto?, durante el embarazo, poder mantener, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas, mantener el líquido, ¿no es cierto?, que va a estar rodeando al feto también. Entonces, estas son las principales partes, ¿no es cierto? Podemos hablar de unas partes intermedias, pero en cuanto a nombres importantes con estas funciones específicas, serían los que están acá. Ya al igual que en el hombre vimos como las principales.
Entonces también las podemos ubicar, ¿no es cierto? Como se ven aquí, ¿no es cierto? Tenemos las trompas de falopio, que están acá arriba, que van a estar conectando a los ovarios, como se muestra aquí, ¿no es cierto?, con el útero. Y aquí está viéndose de perfil. Ya se ve que igual el conducto de la vagina, ¿no es cierto?, también es grande, profundo, y para llegar, ¿no es cierto?, al útero. Es un largo camino, si pensamos para los espermatozoides que tienen que llegar a fecundar, ¿no es cierto?, tienen que recorrer el útero y un poco también las trompas de falopio para llegar a la fecundación. También tenemos los ovarios que van a tener esta forma como de una mora también, ¿no es cierto? Más se parece una morita. Y el útero que va a ser la cavidad principal, ¿no es cierto? Y va a tener estos músculos alrededor. ¿Ya? Fácil de identificar, ¿no es cierto?, sus principales partes. Entonces, a ver, hay unas preguntas primero, veamos las preguntas. Bueno. Puede ser, ¿no? Para no hablar yo todo el rato, vamos a trabajar las preguntas primero con respecto a este tema y como las siguientes preguntas van enfocadas al ciclo menstrual, que es lo que vamos a ver después. Entonces vamos a trabajar completa las frases, ¿no es cierto?, con las siguientes palabras. Entonces hay una serie de palabras que están a continuación, ¿no es cierto? Hormonas sexuales, ovulación, desintegra, menstruación, útero, óvulos, ovario, sangre, elimina, albergar al bebé, embrión, vagina, trompas de falopio. Entonces, con estas preguntas, o sea, estas palabras, hay que colocarlas en la frase que corresponda. ¿Ya? Complete la oración, ¿no es cierto?, con Hay estos que escribir conceptos. todo eso. No, no es necesario, no es necesario. Puede anotar, ¿no es cierto?, en el caso de que esté trabajando en su cuaderno, puede anotar el número, la letra y solamente las respuestas que vayan en esa letra. Y después cuando tenga acceso al material, puede ir corroborando fácilmente, ¿no es cierto?, la respuesta. Podría anotar solamente la respuesta, ¿ya? Y aquí lo vamos trabajando aquí mismo. La idea es que lo anotemos acá y podrían sacar hasta un pantallazo también cuando ya lo tengamos completo. Entonces, letra A. Él es un órgano hueco. ¿Quién será un órgano hueco? Hay que pensar. Con forma de pera invertida, que va a poseer paredes gruesas y musculosas y tiene como principal función durante el embarazo, bla, 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 bla. ¿Quién será? El ¿Quién útero. será? El útero, muy bien. Entonces, el útero, ¿no es cierto?, va a tener estos músculos, estas paredes musculosas, ¿no es cierto?, que van a permitir que, ¿cuál es su principal Profesor, función? disculpe, es ¿Sí? que yo estoy copiando la materia. ¿Es necesario que copie esto igual? No, como le decía, podría anotar el número, sería el número 2 de las preguntas de la guía de la semana, ¿no es cierto? 5 estamos. Coloca la semana 5, ¿no es cierto? Actividad 2, complete la frase, ¿no es cierto? Y después coloca letra A, útero, y acá que lo quería, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal función del útero? De las que está acá, ¿no es cierto? Producir hormonas sexuales, producir la ovulación, la menstruación, los óvulos, el ovario, El eliminar embrión. embrión, albergar al bebé,
Ay, no, albergar al bebé, sorry, no lo vi. Albergar al bebé, ¿no es cierto? Tratar de contener las condiciones de poder albergarlo, que significa poder darle acogida durante al menos 7 meses y en promedio 9 meses, ¿no es cierto? Condiciones ideales. Letra B. De cada extremo de la parte superior del útero, o sea, en la parte de la estructura, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino, de cada extremo, ¿no es cierto?, del útero salen las, tan, 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 que terminan una en cada ovario, ¿ya? O sea, ¿cómo se llamará la conexión entre el Trompas de útero y los falopio. ovarios? Trompas de falopio, muy bien. Se aprendió las partes, las reconoció muy bien. Y letra C, la función principal de los ovarios es producir, tan, 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 que determinan la aparición, ¿no es cierto?, de los caracteres sexuales femeninos y producir los gametos o células sexuales femeninas llamadas punto suspensivo. Entonces dice, ¿cuál es la función principal de los ovarios? Algo en el chat. Óvulos. Óvulos. Bien, ya. Eso es lo que fabrican, ¿no es cierto?, los ovarios, los óvulos, que determinan, ¿no es cierto?, la aparición de caracteres sexuales femeninos y producir los gametos o células sexuales femeninas llamadas óvulos. Ah, no, acá irían los óvulos, ¿no es cierto, chicos? Porque estas serían las células femeninas. Ya, pero recordemos que sí, más atrás. Los ovarios también van a producir las hormonas sexuales, que van a ser los estrógenos y la progesterona. Entonces, a eso se refiere en una primera instancia. Entonces podemos colocar estrógeno, progesterona o hormonas sexuales femeninas, que serían lo mismo. Y esta hormona, ¿no es cierto?, al igual que en los hombres, la hormona que es la testosterona, va a fomentar, ¿no es cierto?, la producción de los espermatozoides en los hombres, y en las mujeres va a estimular también la producción de los óvulos. Ya, muy bien, chiquillos. Igual tenían razón, ¿no es cierto?, que van a producir también los óvulos, ya, pero también van a producir estas células que son los estrógenos y la progesterona. A ver, algo en que este paréntesis. Ah, está bien. Ya. Letra D. La es el proceso por el cual el ovocito u óvulo inmaduro termina de madurar solo si es fecundado, pasa desde él hacia la trompa de falopio. La primera, ¿cuál sería? Es el proceso por el cual el ovocito u óvulo Menstruación. inmaduro, la menstruación. Sí, eso le dije yo. Ya, a ver. Que no parece. Podría ser La sangre. esa o esta, ¿no es cierto? Tengo la duda si podría ser menstruación o ovulación, porque se refieren a algo muy parecido, ¿no es cierto? Que es cuando se produce el óvulo. A ver. Yo me imagino que si pasa la trompa es porque no estuvo bien
por algo se bota y es por menstruación. No. Termina de madurar solo si es fecundado. Pasa desde el óvulo, ¿no es cierto? Sería acá, que es donde se genera el ovocito. Va, el ovarios. El óvulo es el que se produce. Ovarios, que está acá. Podríamos ir marcando las que vamos usando. Sí, en rojo por último, los que ya usamos. Vamos a albergar al bebé. Útero también parece, ¿no? También lo ocupamos al principio. Hormonas sexuales también lo ocupamos. Hormonas sexuales. Sí. Y óvulos también. A ver, no, óvulos todavía no. Ah, sí, sí. Ya, entonces, aquí está la duda, ¿no es cierto? Si es menstruación o ovulación, porque es muy parecido el concepto. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, a ver si después nos sale algo más claro, donde sea uno u otro. Por lo tanto, no lo voy a marcar todavía, ¿no? Letra E. Mientras el óvulo avanza por las trompas de Falopio, las paredes del útero se han ido engrosando y enriqueciendo con... ¿Con qué se pueden enriquecer, no es cierto? Para recibir a un... Embrión. embrión. Sí, la primera, esa está más fácil, pero la primera igual me dejó un poco complicado. A ver, dice, se van engrosando y enriqueciendo con sangre, podría ser. Con sangre. Igual me produce que yo pensé que la sangre iba a ir con algo relacionado con la menstruación. Pero puede ser que sea como sangre o el líquido que le va a ayudar, ¿no es cierto?, a mantener al embrión. Como en cuanto a las alternativas que había, pudo haber sido. Y letra F, si el óvulo no es fecundado, este se Elimina. elimina, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pasa primero para eliminarse? El tejido que se había preparado para recibirlo se... bla, bla, bla. Ah, no, ese parece que Desintegra. se desintegra. Bien. Ahí sí. Te la cedo, dice Rodrigo Sepúlveda. Se elimina y se desintegra. Muy bien. Desintegra a través de la... ¿Por dónde se desintegra? A través de la vagina, ¿no es cierto? Y se produce la... ¿Cómo se produce ahí? Ahí va a aparecer la menstruación, ¿no es cierto? Por lo tanto, allá no iba nada. Y ahí estaría completo, ¿no es cierto?, las oraciones. Muy bien, chiquillos. Sí, lo pueden sacar un pantallazo si quieren tener esa información, ¿ya? Sí, más fácil. No nos faltó ninguna, parece.
Creo que no. Embrión ya estaba, ovulación también la pusiste, menstruación, sangre, no tanto. Tanto. Sí. Muy bien, chiquillo. Lo que nos quedó acá es que la ovulación es el proceso por el cual el ovocito u óvulo inmaduro termina de madurar solo si es fecundado y pasa desde los ovarios hacia las trompas de falopio, ¿no es cierto? En el caso de que fuera fecundado para formar el bebé o si no para llegar a la menstruación, que era la duda que teníamos, ya que esa era en la última en donde el óvulo fecundado se va a eliminar, ¿no es cierto? Y el tejido que se había preparado para recibirlo se va a desintegrar y a través de la vagina se va a producir la menstruación. Bien. Entonces, ahora sí seguimos con el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que es el ciclo menstrual, no es cierto? Lo mismo que estábamos hablando últimamente, la menstruación que tienen las mujeres, ya que estamos, ¿no es cierto?, en el aparato reproductor femenino. Y esta, ¿no es cierto?, es el proceso en el cual la mujer se prepara para una posible fecundación del ovocito. Ya es un proceso que ocurre eh, una vez ¿no es cierto?, por cada cierto tiempo, cada 28 y 32 días. Es un ciclo, como se habla, ¿no es cierto? Se va repitiendo constantemente cada 28 o 32 días, es variado dependiendo de la persona, o a veces lo van variando entre esta cantidad, pero a veces se mantienen, ¿no es cierto?, en un ciclo regular. Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, conlleva la liberación de un óvulo en la pared del ovario y que va a estar produciendo, ¿no es cierto?, la ovulación. Se denomina este proceso de liberación de un óvulo hacia la pared, ¿no es cierto?, del ovario, para que ya se produzca el inicio del ciclo. Y también en los ovarios, ¿no es cierto?, se van a producir las hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Acá tenemos una infografía de más o menos el ciclo menstrual que dura 28 días, en donde va variando, ¿no es cierto?, el crecimiento, la madurez, que va a llegar a un punto, ¿no es cierto?, en donde va a estar maduro, ¿no es cierto?, como una fruta, pero después ya va a pasar el tiempo de plenitud, en donde va a poder ser fecundado, y va a ser desechado ya, por lo tanto no va a poder ser fecundado, y ya va a estar en proceso de eliminación, ¿no es cierto?, cuando ya está una fruta ya en descomposición, ya no se va a poder consumir. Entonces, es una célula que se va madurando. Entonces, como pueden ver, también tienen unos días, y estos días van significando algunas cosas, y eso es lo que vamos a ir trabajando también. ¿Qué conceptos claves tenemos acá relacionados a la menstruación, al ciclo menstrual? Entonces tenemos acá un concepto que se denomina endometrio, este muy poco conocido, y es la capa de tejido, ¿no es cierto?, que recubre el útero, y en cada ciclo menstrual aumenta su tamaño, preparándose principalmente para que pueda llegar un embrión, y si esto no ocurre, se da origen, ¿no es cierto?, a la menstruación. ¿Ya? Esto puede servir en algunos casos como para medir la fertilidad que pueda tener una persona en cierto ciclo, en cierta parte del ciclo, a través de la capa de tejido que tenga el endometrio, ya que se va llenando un poco con mucosidad, principalmente para prepararse para una posible llegada de un embrión. Lo cual, si no ocurre, ¿no es cierto?, ayuda a que se produzca la menstruación, ya que se produzca esa sangre que se va a producir, que se va a generar, ¿no es cierto?, va a ser parte de este tejido que se forma por si acaso.
Otro concepto, ¿no es cierto?, es la menstruación, la cual es cuando se produce el sangrado desde el útero por el desprendimiento de este endometrio, ¿no es cierto?, que va a ser este tejido, y marca, ¿no es cierto?, el inicio del ciclo menstrual. Ya también se une con el óvulo ya desintegrado. Menarquía, se le denomina menarquía a la primera menstruación que tiene una mujer, ¿no es cierto? Cuando abordamos los cambios en las etapas de los ciclos, ¿no es cierto? Vimos que la mujer tiene su menstruación primero que el hombre, sus primeras eyaculaciones. Y eso también marcaba un poco una diferencia en la madurez tanto biológica como psicológica, primero desde la mujer que del hombre. Y esto también ocurría a cierta edad, ¿ya? Entonces también es importante conocer más o menos a qué edad puede ocurrir para estar atentos a cualquier anticipo o retraso pueda generar algún problema. Menopausia es la detención permanente, no es una detención que vaya bajando, sino que, como ocurre en los hombres, es una detención que es final, ¿no es cierto? Permanente. Y también de la menstruación, ¿no es cierto? Del proceso de ovulación. Ya se detiene el proceso, la fábrica de óvulos se acaba. Y una disminución también en la producción de las hormonas como el estrógeno. Ya estas hormonas que van a generar todo este ámbito sexual va a disminuir. Ya, entonces, eso con respecto a la menopausia. Y ahora tenemos las hormonas que se producen, que son, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona. ¿Tengo algo en el chat? ¿O no? Ah, no. Ya. Promueve entonces, el estrógeno promueve el crecimiento del endometrio en la primera etapa del ciclo. Ya entonces los estrógenos van a generar, ¿no es cierto?, que se genere el endometrio. ¿Y qué es lo que es el endometrio, no es cierto? La capa que se va a preparar para cubrir al embrión en caso de que se produzca un embarazo. Los estrógenos van a motivar que se trabaje en esa producción. La progesterona, por otra parte, va a permitir que el endometrio no se desprenda en la segunda mitad del ciclo menstrual. ¿Ya? Entonces la progesterona se va a activar posteriormente cuando esté en un ciclo menstrual, ¿no es cierto?, secundario, y donde ya se esté cerca, ¿no es cierto?, de ya producirse un embarazo o no, y por lo tanto después tendrá que eliminarse. Entonces, la progesterona permite mantener igual el endometrio, ¿no es cierto?, durante el ciclo menstrual. Entonces, tenemos acá lo que es el periodo del ciclo menstrual, otra infografía que está muy claro con respecto a los días, ya de 1 a 28 días o 30 días puede ser el ciclo menstrual. Estamos viendo cómo varía el endometrio, cómo se va engrosando en un momento y después vuelve a bajar, ¿no es cierto? Estamos viendo también cómo se comporta el ovario, que va creciendo hasta un punto y después tiene un periodo, ¿no es cierto?, de expulsión, en donde se dice que se forma el cuerpo lúteo, que se denomina también a la menstruación que se va a tener. Y también tenemos la producción de hormonas, ¿ya?, de estrógeno y de progesterona, ¿no es cierto?, que se van a ir aumentando primero para la formación del endometrio y después para mantener este endometrio. Ya que está más grueso hay que mantenerlo, sostenerlo. Entonces,
ahí también aumenta esta producción. Y con respecto a los días, ¿no es cierto? Tenemos que la menstruación va a durar entre 1 a 5 días, o 4 días se puede considerar también. Posteriormente, ¿no es cierto?, se consideran entre el día 9 desde el ciclo menstrual, bueno, me salté uno, desde el día 7 hasta el día 21, la ovulación y la fertilización son posibles, pueden ocurrir, ¿ya? Pero no son tan seguras. Pueden existir días fértiles ahí, pero no es tan seguro, generalmente no. Y los días fértiles sí o sí se consideran desde el día 9 hasta el día 18 del ciclo menstrual, ¿ya? Y entre el día 12 y el día 16 se produce la ovulación, que es la expulsión, ¿no es cierto?, de el óvulo, ¿no es cierto?, que ya empieza después eh, a, eh, a formarse el cuerpo lúteo para después ser expulsado. O en el caso de que si es fecundado, se generan las condiciones para que se mantenga su crecimiento. Entonces, y después acá tenemos un tiempo muerto, ¿no es cierto?, en el que se produce el proceso de preparación para la menstruación, que es cuando se elimina, ¿no es cierto? Cuando vimos acá los conceptos claves, la menstruación se considera, ¿no es cierto?, el sangrado producido desde el útero, o sea, el momento de los días que sangran, que están con el periodo, ¿no es cierto?, que se le denomina a las mujeres, también se le denomina también la menstruación y que puede durar 1 a 5 días. Entonces acá son importantes la menstruación, los días fértiles y la ovulación. Y ahí también cómo se van variando el endometrio, los ovarios y la producción de hormonas. Entonces, para finalizar lo que es los contenidos, porque después viene una actividad con respecto al ciclo y después les dejo planteada la pregunta esencial, viene el ovocito, ¿no es cierto? El ovocito con respecto al espermatozoide es mucho más grande, se considera 500 veces más grande, y tiene un almacén de reserva, ¿no es cierto?, que le va a servir para poder nutrir al embrión en esta reproducción masiva que van a tener de células durante el crecimiento. En una primera instancia, mientras se forma todo toda esta industria, ¿no es cierto?, de conexión con el útero, o sea, el útero, ¿no es cierto?, el cordón umbilical, es para nutrir, ¿no es cierto?, la formación del embrión. También, ¿no es cierto?, tenemos la formación, comienza, ¿no es cierto?, antes del nacimiento y termina en la menopausia, ¿ya? La formación de estos ovocitos desde el nacimiento de una mujer, ¿no es cierto?, comienza la producción de los ovocitos. Hoy viene el tren por si se para la conexión. Voy a parar un poquito. En que se producen, ¿no es cierto?, los ovocitos desde el nacimiento y van a tener, ¿no es cierto?, esta maduración de una vez cada un ciclo. Tienen un almacén que se genera desde el nacimiento hasta la menopausia y hasta un punto, ¿no es cierto?, nomás se producen y después solamente se va produciendo una maduración desde el ovario hasta posteriormente la trompa de Falopio. Y se considera, ¿no es cierto?, que la fertilidad dura alrededor de unas 24 horas, pero igual hay periodos de mayor fertilidad. ¿Ya? Y también hay que considerar que los espermatozoides pueden durar alrededor de 2 días. Por lo tanto, también podrían estar esperando que se dé el momento en que el ovocito esté fértil. Por lo tanto, se aumenta igual este periodo de fertilidad. ¿Ya? Así que
no confiarse de esta información que solamente dura 24 horas. Yo creo que más que nada está considerando el periodo de máxima fertilidad. Entonces, eso con respecto al ovocito, ¿no es cierto? Podemos decir, ¿no es cierto?, que tiene esta forma circular, que va a estar compuesto por una corteza, la cual va a tener como un poco de selección, ¿no es cierto?, porque van a llegar muchos espermatozoides y solamente va a dejar pasar a uno, que va a ser el que va a poder fecundar, ¿no es cierto?, y formar al nuevo ser. Y acá tenemos el núcleo en donde van a tener también la información genética y alrededor, ¿no es cierto?, van a tener todo también un sistema para poder mantener, en el caso de que se genere la vida, mantener unas funciones básicas por mientras se produce las divisiones celulares y la formación del nuevo ser. Entonces, eso con respecto al ovocito, y ahora tengo una actividad con respecto al ciclo, que la vamos a trabajar aquí en conjunto, ¿no es cierto? Pueden activar su micrófono a través del chat, me van ayudando a completar aquí el ciclo menstrual. Aquí para las mujeres yo creo que va a ser más divertido, o para los hombres también, para que cuando las mujeres les traten de explicar un poco, acá puedan entender también de qué es lo que se trata el ciclo menstrual. Entonces, la idea es que a partir de el ciclo general, ¿no es cierto?, que se conoce acá, ya que dura, ¿no es cierto?, 28 días aproximadamente, que hay una parte de menstruación, que hay una parte de días fértiles, lo utilicemos en un ciclo de alguna persona que empezó el día 6, ya que en vez de empezar el día 1, va a empezar el día 6. Por lo tanto, a partir de ahí hay que identificar las distintas cosas que nos va señalando acá. ¿Ya? Entonces hay que ir marcando con distintos colores lo que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, estar de rojo la menstruación. ¿Cuántos días sería la menstruación y de qué día comienzo, chiquillos? Chiquillas. Recuerden que dice que comienza el día 6 del mes. Claro. Entonces, ¿de ahí tendría que comenzar la menstruación? ¿O no? ¿Cuántos días dura? Por lo que veo dice 4 ahí, ¿o no? 4, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, sí. Sí, porque a partir del día 5 ya no se consideraba. 1, 2, 3, uy, 4. 4. Entonces, hasta el día del 6 hasta el 9 estaría con menstruación, ¿no es cierto? Para ahí el caso de la mujer quizás tiene que usar protección, ¿no es cierto?, de esas toallas, o también hay otros protectores que son toallas, ¿cómo se llama? Copitas, ¿no es cierto?, que permiten retener un poco ese flujo que se genera. Después nos dice, pinta con verde, verde, los días fértiles. ¿Cuáles serían los días fértiles? ¿Y de qué número lo ponemos? ¿Desde qué número? Quedamos aquí, ¿no es cierto? 4 también. 4 también, más o menos después del 4, pintamos. ¿Cuántos días tendremos que pintar? Son desde el 9 hasta el 18. Ya igual se consideran hartos días en esta tabla que está acá. Pero yo creo que está considerando, ¿no es cierto?,
la posibilidad de ser fértil en algún momento y considerando también eh, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los espermatozoides pueden llegar a vivir 2 días, 3, en condiciones óptimas. Entonces, ¿cuántos son? 9 días. 3, 5, 6 y 9. A ver, pasa. Son 9 días fértiles. Claro. Según esta infografía, yo igual creo que diría que son como 6, pero aquí está considerando el máximo. Basta con- Ya, pero estamos trabajando esta infografía de acá. Y también nos piden, ¿no es cierto?, que señalemos la ovulación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede Son en la 4, ese ovulación? sí que son 4. Este sí que son 4, ¿no es cierto?, que serían los de la mitad. Y estos estarían igual dentro de los días que consideramos recién, así que hay que estar atento a eso. Más o menos, ¿cuándo comienzo? Como el 17, ¿no? Como el 17. A ver, ¿qué color me dijo? Azul. A ver, como el 17. Sería del 17 a 4 días. El 17 al 20. Ya, vamos derechito. Y por último nos pide que pintemos con amarillo los días que no son fértiles. ¿Qué días no estarían fértiles? Los días que, o sea, los días que no son fértiles. O sea, Los sobrantes. todos los demás que no están en color verde. Que serían todos esos. 31, bueno, se va a tener este mes de enero del 2014. Entonces, muy bien ahí, chiquillos, gracias por participar. Y pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo se van construyendo estos ciclos, ya si es que se parte de otro día, también hay que partir de ese día, ¿no es cierto?, con la menstruación, y a partir de él contar eh, hasta el día 9 o día 10, ¿no es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, y ya empezaron los días fértiles. O después, ¿no es cierto?, hasta el día 12, por acá, ¿no es cierto?, empezaron la ovulación. Y después ya son todos periodos, ¿no es cierto?, donde no se considera fértil porque ya el óvulo está en un periodo de deterioro, ¿no es cierto?, que en el que está preparándose para ser expulsado y va a comenzar la menstruación. Entonces, muy bien, chiquillos, gracias por su participación. Hemos terminado en cuanto a lo que es contenido de esta semana y lo que les voy a dejar. Ay, ¿cómo borro eso? Te dice la opción Anotar, de borrar todos los anotar, borrar, materiales. borrar mis dibujos. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ya, la pregunta esencial está regalada, ¿no es cierto, chiquillos? Es solamente tratar de fijarse en este gráfico que está en la diapositiva número 6, en donde se señalan los cambios, la muestra de edad promedio, ¿no es cierto?, en donde ocurren los cambios en la pubertad, principalmente los cambios físicos, tanto de los niños y niñas. ¿Ya? Entonces hay unas preguntitas que incluso me gustaría agregarle una al final para hacerla más completa, ¿ya? Así que atento a lo que pueda señalar, pero más que nada para complementarlo, ¿no? Así es, ya que puede que la respuesta no sea muy vaga, entonces con esto podemos complementarlo y hacerla más completa, ¿ya? Entonces, dice, las preguntas son varias, pero son
más directas, ¿ya? Entonces, se refieren a quiénes comienzan a experimentar primero estos cambios, los hombres o las mujeres. Entonces, ahí tendrían que referirse a uno de ellos. Con respecto a eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cambios que van ocurriendo en cada caso? ¿Ya? ¿Cuáles son los cambios físicos que le ocurren a las mujeres y a los hombres? Y lo que faltó aquí colocar, ¿no es cierto?, que sería importante señalar, es que qué es lo que implica en eso, ¿no es cierto? ¿Qué van a generar eso que a uno les pase primero y a otro les pase después? ¿Cómo van a afectar, ¿no es cierto?, su madurez también. A eso me refiero más que nada, que lo pueden complementar aquí y me faltó quizás señalarlo en la pregunta. Sí, chiquillo, ¿Ya? con la diapositiva número 6, ¿cierto? ¿Sí? En el gráfico, en esos chiquillos se pueden apoyar para poder responder estas preguntas. Claro, pueden apoyarse igual con otros gráficos que tengan, por ejemplo, que está señalando los cambios, ¿ya? Porque igual la pregunta está enfocada en los cambios, pero aquí también está enfocado señalando las Esa es la edades. número 6, profesor. Esta es la número 6, la que estoy mostrando. Y abajito aparece el numerito, Natalia. ¿Ya? Y también se pueden apoyar en esta, que es la número 5, Ya, en donde gracias. aparecen igual los cambios.